Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la unidad 7. Vamos a dar comienzo a esta unidad que trata sobre fenómenos de diferenciación celular en bacterias y en particular en la segunda parte lo vamos a dedicar a una forma de vida muy común de bacterias que son las biopelículas o los biofilms vistos como un proceso de diferenciación celular. Pero, ¿qué es la diferenciación celular en bacterias? Bueno, es bastante sencillo y está esquematizado en esta diapositiva. La idea es que un mismo linaje celular con una genética homogénea es capaz de generar tipos celulares diferentes, con actividades, morfología, comportamiento diferente, manteniendo por supuesto la misma genética, ¿sí? Es decir, dos células recién divididas que comparten el mismo cromosoma pueden en un entorno en particular recibir estímulos diferenciales físicos o químicos o incluso biológicos y dar como resultado que una de las células empiece a manifestar comportamiento diferente a la otra célula, a pesar de que genéticamente contienen el mismo potencial. Esto es esencialmente la diferenciación celular en bacterias, que da origen, como vamos a ver en distintos ejemplos, a grupos celulares claramente distinguibles, sea por su morfología, sea por su actividad biológica, dentro de una población genéticamente homogénea. Voy a mostrar ahora algunos ejemplos de diferenciación celular en bacterias que han sido estudiados con mucho detalle, sobre todo la base genética, y que después vamos a profundizar un poco más adelante. Uno de los casos más típicos de diferenciación es el de las cianobacterias, es decir, las bacterias fijadoras de nitrógeno y también fotosintéticas, que presentan algunas de las especies células claramente con morfología diferente, pero no solo con morfología diferente, sino con una actividad biológica diferente. Acá estamos viendo cadenas de células de cianobacterias vistas al microscopio, donde vemos que la mayoría de las células tiene una morfología regular, excepto aquellas células que están indicadas con flechas, que son células que son un poco más redondeadas y más grandes que el resto. Bueno, esas células que están señaladas con flechas se llaman heterocistos. El resto de las células muy parecidas entre sí, que forman las cadenas, se llaman células vegetativas. Y la función de los heterocistos es específica, consiste en ser células dedicadas especialmente a la fijación biológica de nitrógeno, es decir, la transformación del gas nitrógeno en amonio en primera instancia y luego en aminoácidos, de manera que estas células son la fuente de nitrógeno orgánico para el resto de las células de la colonia. El nombre heterocisto viene de, es una palabra compuesta, hetero por, bueno, ya saben, diferente, y cisto que viene de bolsa. Eso hace referencia a que son células diferentes de la mayoría. Otro modelo de diferenciación celular es el de las mixobacterias, que es un nombre colectivo para referirse a un grupo taxonómico de bacterias gram negativas que viven en el suelo, que tienen genomas muy grandes, de alrededor de 10 millones de pares de bases en promedio. Estas bacterias se mueven sobre superficies por el movimiento de swarming o enjambre, de tipo enjambre, y bajo condiciones nutricionales restrictivas o adversas, las células se agrupan y forman especies de, bueno, se los llama cuerpos fructíferos, hacen recordar a los cuerpos de fructificación de algunos hongos que crecen hacia arriba y forman una macrocolonia en este caso,
dentro de las cuales las células que son bacilos habitualmente en su condición de buena disponibilidad de nutrientes, estas células de mixobacterias son bacilos, pero cuando experimentan limitación nutricional se agrupan en estas macrocolonias que se hacen voluminosas, y a su vez cada una de las células que forman sobre todo la parte interior de estas colonias se diferencian en células muy pequeñas, redondeadas y como si fueran enquistadas, como si fueran esporos, pero realmente no son esporos como el proceso de esporulación de Bacillus subtilis o de otras gram positivas, sino que bueno, que morfológicamente y estructuralmente son diferentes, pero funcionalmente terminan siendo como el equivalente a los esporos de gram positivos. De manera que estas son células diferenciadas de las mixobacterias que se inducen ante condiciones nutricionales adversas. En gram positivos, en cambio, ya está muy bien descrito, es uno de los modelos principales de diferenciación celular. La esporulación, es decir, la formación de células altamente resistentes, totalmente deshidratadas y con una estructura y morfología específica, incluso con componentes estructurales y bioquímicos típicos de estas células inactivas. Bueno, ese proceso de formación de esporas está caracterizado como uno de los mejores modelos de diferenciación celular. Y por supuesto hay organismos modelos en los cuales se ha estudiado la base genética, eso lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a tomar el caso de Bacillus subtilis. Pero este es otro de los procesos clásicos de diferenciación celular en bacterias. Otras bacterias gram positivas incluso tienen morfologías más complejas. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es una imagen fotográfica tomada en microscopio convencional de un cultivo de una bacteria que pertenece al grupo taxonómico de los actinomycetes, específicamente del género Frankia. Y bueno, se trata de bacterias gram positivas filamentosas, como pueden ver claramente en la diapositiva. Los filamentos que se ven prácticamente ocupando todo el campo corresponden a cadenas de células que no se llega a advertir en esta magnificación, pero son células de tipo bacilo que se mantienen unidas entre sí por pared celular, que no se llegan a dividir completamente, de manera que forman un filamento que se extiende con cada división celular. Y bueno, las células que forman estos filamentos se llaman hifas, y es una nomenclatura que puede ser confusa porque es el mismo término que se utiliza para referirse a los filamentos de hongos. Bueno, esta es una cuestión anecdótica. La cuestión es que las células vegetativas que forman parte de los filamentos en estas especies de actinomycetes se llaman hifas, y es una de las morfologías que se pueden ver en esta fotografía. Después, señaladas con flechas amarillas, vemos estructuras esféricas y refringentes. Esas estructuras se llaman vesículas y cumplen la misma función biológica que los heterocistos en las cianobacterias, es decir, son células diferenciadas bioquímicamente para realizar la fijación biológica de nitrógeno y proveer de nitrógeno al resto de las células. Así que ese es el segundo morfotipo que estamos evidenciando en esta micrografía. Y después hay una estructura en el centro de la imagen que está indicada con una flecha roja, que es una estructura mucho más grande en volumen e irregular, también refringente a la luz, que tiene un halo translúcido alrededor, que es la estructura que se llama esporangio. Esporangio digamos, literalmente es una bolsa de esporas, es decir, que dentro de esa gran estructura está lleno de células que se han diferenciado a esporas típicas de gram positivos, ¿no? De manera que en este cultivo, en esta imagen que es de un cultivo de Frankia, lo que estamos observando son tres morfologías y funciones diferentes de las células, todas con la misma genética, ¿sí? Con el mismo cromosoma. Son células vegetativas que forman los filamentos,
células diferenciadas a vesículas para la fijación de nitrógeno y los conglomerados de esporas que se encuentran dentro de los esporangios, que son las células de resistencia. Volviendo a gram negativas, otro modelo de diferenciación celular muy estudiado es el de Caulobacter. Caulobacter es un gram negativo, como les decía, también habitante del suelo y agua, y que presenta como peculiaridad lo que estamos viendo en esta imagen, que es que como consecuencia del ciclo celular, cuando esta bacteria se encuentra adherida a una superficie, que eso lo hace a través de una extensión citoplasmática, como si fuera una especie de pedestal o pie, en ese estado de asociación a una superficie, su ciclo celular está activado y entonces se divide. Y lo peculiar que tiene entonces esta especie bacteriana es que cuando avanza en el ciclo celular hacia la división, la célula que se mantiene adherida a la superficie es una célula que no tiene motilidad por flagelos y que es activa en el ciclo de división celular, mientras que la segunda célula que se va a generar como consecuencia del proceso de división es una célula que desarrolla flagelos, como podemos ver en la primera imagen de microscopía electrónica, y que una vez que se divide y se separa de la célula hermana, es completamente diferente funcionalmente. Es una célula que tiene motilidad, que puede explorar y distribuirse ya sea por líquido o por superficie húmeda, gracias a la actividad de los flagelos, pero que no es capaz de reiniciar el ciclo celular, sino que se va a mantener como una célula que explora, mientras que la célula que quedó adherida a la superficie retoma la actividad de ciclo celular y no va a formar flagelos. Esto entonces es muy interesante como modelo de diferenciación, porque el proceso de diferenciación ocurre durante el ciclo celular, es decir, en el transcurso de la generación del material para preparar las dos células que van a ser células independientes, durante ese ciclo celular ya comienzan a diferenciarse las dos células que van a ser las células hijas. Y esto es un modelo muy interesante de estudio porque se asemeja como proceso a lo que ocurre con las primeras etapas de las divisiones celulares en un óvulo fecundado. Es decir, cuando se empieza a formar un embrión muy preliminarmente en los primeros ciclos de división celular en distintos mamíferos, por ejemplo, todas las células que se van generando son exactamente idénticas, pero a partir de un cierto momento, gracias a la existencia de estímulos diferenciales, espacialmente, algunas de las células comienzan a diferenciarse, es decir, a expresar genes diferentes para generar funciones diferenciales. Bueno, esto mismo ocurre a nivel de dos células que se están dividiendo en una bacteria, y por eso es que se lo estudia con tanto detalle, porque sirve como un modelo para interpretar y saber cuáles son las bases moleculares por las cuales dos células que están compartiendo el citoplasma todavía pueden llevar a cabo una expresión diferencial de genes que termina dando dos linajes celulares diferentes. Y finalmente, para terminar esta parte de ilustración de algunos ejemplos de diferenciación celular, les comento un fenómeno muy importante y con mucha preocupación actualmente en el ambiente clínico, que es el caso de las células persistoras. Las células persistoras son células que, gracias a fenómenos precisamente de diferenciación celular en una población genéticamente homogénea, terminan siendo mucho más tolerantes a un tratamiento con antibióticos, de manera que en una comunidad donde se está desarrollando una infección, toda la población, que como les digo es genéticamente idéntica, contiene algunas células
que ya sea por motivo precisamente de exposición al antibiótico, inducen respuestas que les permite bajar el metabolismo y entrar en una situación de stand-by que indirectamente las hace insensibles a la acción de antibióticos. Muchos antibióticos necesitan que la célula se encuentre en en un estado metabólico activo para ser efectivos. Bueno, hay una fracción de las células entonces que desarrollan un estado como les decía, de stand-by, y eso le permite resistir indirectamente, tolerar, es decir, sin un mecanismo de resistencia activo, tolerar la presencia de concentraciones de antibióticos que van a destruir al grueso de la población, pero que van a dejar un resto de células que una vez que desaparezca este tratamiento antibiótico o que baje la concentración por la farmacodinamia que tiene un antibiótico que se administra, bueno, las células van a poder retomar actividad y volver a elevar su concentración y generar un rebrote de la infección. Claramente esto que les estoy diciendo es muy importante, ya les digo, tiene implicancias clínicas para el tratamiento de infecciones que se observa que son difíciles de erradicar porque estas células diferenciadas y con bajo metabolismo son una forma que han encontrado las bacterias evolutivamente para mantenerse aletargadas y poder recuperarse una vez que desaparece el estrés, en este caso de antibióticos. Así que este es otro ejemplo de diferenciación celular en el contexto del tratamiento de infecciones clínicas. Bien, bueno, ahora vamos a empezar a ver algunos de los procesos de diferenciación celular que les mencioné con un poco más de detalle y sobre todo haciendo hincapié en las bases genéticas del proceso de diferenciación. Vamos a comenzar con la esporulación en Bacillus subtilis. Ustedes ya lo vieron en micro general, hacemos un breve repaso. Este es un fenómeno que se induce por limitación de nutrientes y también por densidad celular, o sea, por alta densidad celular, lo cual indirectamente también implica una limitación nutricional porque hay más competencia. Y también se puede inducir por daños al ADN, que es otro de los estímulos que gatilla la entrada en el proceso de esporulación. Lo que hay que tener en cuenta es que desde que la célula toma la decisión de entrar en el proceso de diferenciación para formar esporas, hasta que se completa la formación de la espora, bueno, se tarda aproximadamente entre 6 a 8 horas, esto dependiendo las condiciones del cultivo. Y lo más importante, lo que hay que hacer hincapié, es que esa decisión, una vez que está tomada, es irreversible. Es decir, una vez que se enciende el interruptor para generar la cascada de eventos regulatorios que llevan a la formación del esporo, bueno, es un camino de ida. No se puede volver para atrás durante el proceso de diferenciación. Por eso les aclaro que es irreversible en el contexto del el fenómeno de diferenciación en el camino. Ahora, una vez que se forma la célula en reposo, el esporo, ustedes saben que esa célula puede permanecer horas, días, meses, años, centenios, y cuando vuelven a un entorno favorable, el esporo puede reactivarse y volver a dar células vegetativas, bacilos convencionales, y obviamente entonces desde ese punto de vista el fenómeno de esporulación es reversible. A lo que me refiero y aclaro con la irreversibilidad es que una vez que se induce el programa genético para formar el esporo a partir de una célula vegetativa, bueno, la célula va a ir en ese único camino, no tiene la posibilidad de frenarlo y volver para atrás.
El proceso de esporulación involucra tres tipos celulares en el durante, ¿sí? Arranca con la célula vegetativa. Acá lo que estamos viendo son imágenes de microscopía de fluorescencia, donde vemos el contorno celular en la primera imagen correspondiente a cadenas de bacilos, que son las células vegetativas, la forma de reproducción, la célula activa de Bacillus subtilis. Ahora, cuando el cultivo alcanza alguna condición en la cual se induce el proceso de esporulación, se van a empezar a dar divisiones celulares asimétricas, ¿sí? Generando una célula más pequeña y una célula más grande. Estos ya son dos tipos celulares diferentes a la célula vegetativa, y son células en donde ya se comenzó a desarrollar el programa genético para la formación del esporo. Estas dos células, que están indicadas con flecha verde y flecha roja, son la célula que se conoce como preesporo, con flecha verde, y la célula madre con flecha roja. Ya a esta altura la célula predivisional o célula vegetativa desapareció, ¿sí? Hizo, como les decía, una división celular asimétrica, y el preesporo va a terminar siendo la célula que va a resistir o a perdurar en la forma de una espora con metabolismo nulo, y la célula madre va a tener una duración temporaria hasta que se completa la formación del esporo. Luego esa célula desaparece, la célula madre. Este es esquemáticamente y muy rápidamente el proceso de esporulación, pero es para mostrarles cuáles son los tipos celulares que están involucrados. Hay que decir que el proceso de esporulación en Bacillus subtilis se conoce desde hace muchísimos años, pero ha tomado un impulso muy grande en el entendimiento de todo el proceso, esencialmente gracias a la introducción del análisis de fusiones reporteras génicas y combinado a la microscopía de fluorescencia, primero la microscopía de fluorescencia convencional y luego la microscopía de fluorescencia confocal. Estas dos herramientas han contribuido mucho al entendimiento de cómo es la cascada de eventos que lleva a la formación del esporo en estas bacterias modelo. El proceso de esporulación ha sido estudiado tanto citológicamente como genéticamente, y se conoce con mucho detalle cuáles son las bases genéticas para la formación de los esporos a partir de las células vegetativas. Y de hecho este proceso de diferenciación se describe en etapas, y estas etapas tienen que ver con las morfologías y las estructuras que se observan al microscopio en mutantes que han sido afectados en genes que son importantes para el avance en cada una de estas etapas. Esto quiere decir que las etapas que esquemáticamente estamos viendo en esta diapositiva, que ilustran el avance en el proceso de diferenciación, bueno, cada una de esas etapas ha sido definida a nivel microscópico y se les asigna un número de avance, ¿no? Como etapa 0, etapa 2, 3, 4, etcétera, en función de los genes que están involucrados en cada uno de estos momentos del proceso de diferenciación. Y a estos genes, a todos los genes necesarios para completar el proceso, se los llama genes SPO, SPO, por sporulation. Y estos genes se les va asignando un número correspondiente a la etapa en la cual se observa que cuando ese gen está mutado, el proceso de diferenciación se detiene en esa etapa correspondiente. Por ejemplo, como está escrito ahí debajo del esquema, un mutante en el gen SPO2A es un mutante que tiene una afección en un gen que codifica una proteína que le permite a Bacillus subtilis comenzar el proceso de formación de la espora, pero llegar solamente hasta la formación del septo que divide la célula madre del preesporo.
¿sí? Esquemáticamente sería una célula que alcanza la etapa 2 en este esquema y no puede avanzar más. ¿Por qué? Bueno, porque le falta la función del gen SPO2A. De la misma forma, un gen como SPO4, ¿sí? C, es un gen que cuando está mutado le permite a Bacillus subtilis comenzar el proceso de diferenciación y llegar hasta la formación de la corteza que envuelve a la célula preesporo, que sería la etapa 4. Cada uno de estas etapas que están definidas citológicamente y asociadas a genes específicos que permiten el avance en cada una de estas etapas, bueno, todos esos cambios morfológicos que se pueden observar muy fácilmente al microscopio, tanto óptico como electrónico, vamos a ver que están vinculados a una serie de activaciones de factores sigma en forma tanto espacial como temporalmente coordinados y que le permite entonces a Bacillus subtilis ir avanzando en el proceso de diferenciación celular tanto de la célula madre como del preesporo y que, bueno, evolutivamente ha encontrado esta bacteria que la mejor forma de hacerlo es ir poniendo en juego distintos factores sigma, cada uno de los cuales va a dirigir la transcripción en forma espacial y temporalmente de un conjunto de genes necesarios para avanzar en cada una de las etapas del proceso. Para ilustrar un poco más cómo se ve en fotos reales, en esta diapositiva vemos una figura en donde se compara esquemáticamente de arriba hacia abajo el avance en el proceso de esporulación en Bacillus subtilis y a la izquierda está acompañado de fotografías tomadas con microscopio electrónico de células que están atravesando los distintos momentos del proceso de diferenciación celular hasta llegar a la espora madura que se encuentra al pie de la figura. En cada uno de estos momentos hay una, como les decía en la diapo anterior y como vamos a ver en las próximas, la entrada en juego de factores sigma alternativos que permiten activar la expresión de genes en forma espacialmente específica y temporalmente específica. ¿Sí? Esto es lo que es fundamental para organizar un programa ordenado de expresión genética para que algunas cosas sucedan primero y otras cosas sucedan después y que algunas cosas sucedan en un compartimento y otras sucedan en otro compartimento. Una de las primeras aproximaciones que se utilizó para caracterizar el proceso de esporulación en Bacillus subtilis fue recurrir a la expresión de fusiones reporteras para entender la cronología de la expresión de genes. Y eso se hacía con fusiones reporteras transcripcionales, como vimos en la unidad 3, acoplando el promotor de los distintos genes involucrados y detectados en el esquema de mutagénesis como importantes para el proceso de esporulación. Entonces, les decía, acoplando esos promotores a LAC-Z y estudiando en un cultivo típico en batch, en Erlenmeyer, en un agitador, cómo era el patrón de expresión a lo largo del tiempo en un cultivo en batch. Entonces lo que estamos viendo en este esquema, estos esquemáticos, ¿sí? No son resultados crudos, sino es un resumen de muchos estudios independientes caracterizando la expresión de genes de esporulación en Bacillus subtilis, y en el gráfico lo que se representa es, por un lado, la curva de crecimiento en cultivo batch, con la curva roja, y lo que se ve es que, bueno, lo que está marcado como T0 y que corresponde al tiempo cero de la escala del eje X, es el momento en el cual las células deciden la entrada en el proceso de esporulación. Y a partir de ese momento, tiempo cero, lo que se ve serían curvas que representan la actividad de los promotores fusionados a la Z de cada uno de los genes que están volcados en este gráfico.
Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee de izquierda a derecha y lo que dice este resumen de resultados experimentales es que uno de los primeros genes, el primer gen que se induce en el proceso de población es SPO0A. Vamos a ver en las próximas diapos cuál es la función de este gen. Luego están los genes SPO2G, SPO2A, SPO2B, COT, después vienen genes de SPO3, SPO4, es decir, es lógico, estamos moviéndonos desde tiempo cero en adelante y como vimos en la figura anterior, la definición citológica del proceso iba con genes que empezaban por la etapa 0 avanzando hacia la etapa 5 o 6. ¿Sí? Lo cual es lógico, de izquierda a derecha deberíamos esperar la activación secuencial de genes SPO que van avanzando en el número porque va avanzando en el proceso de esporulación. Y fíjense que están resaltados en color rojo, hay 4 genes SPO, que son SPO2G, SPO2A, SPO3G y SPO4C, que en realidad su función es codificar factores sigma. Son los factores sigma E, F, G y K, que son los factores sigma, que les adelanté, son fundamentales para distinguir el patrón de expresión genética en distintos momentos y en distintos compartimentos, como ahora vamos a ver. Este resalto ilustra la evolución temporal de la expresión genética de genes de esporulación en un cultivo homogéneo de células de Bacillus subtilis en cultivo batch y representa un patrón de expresión del promedio de la población. ¿Sí? Acá no estamos analizando célula por célula, esto es un promedio para toda la población. ¿Está bien? En esta diapositiva vamos a ver un poquito más de detalle a nivel molecular esto que les estaba adelantando sobre que el avance en el proceso de esporulación en Bacillus subtilis ocurre gracias a que hay una cascada de activación de factores sigma que ocurre en compartimentos específicos y en momentos específicos. Y lo interesante, ahora lo vamos a ver, es que esto ocurre porque hay una comunicación química molecular entre los dos tipos celulares durante el proceso de diferenciación, que son la célula preesporo y la célula madre. Entonces, en este esquema que estamos viendo en esta diapositiva, la parte superior, que está en el recuadro sombreado de color gris, corresponde a la etapa más temprana del proceso de esporulación, lo vamos a ver en la próxima diapo con más detalle, corresponde a la cascada de fosforilación de un fosforilay que gatilla la entrada en el programa genético de esporulación en la célula predivisional o en la célula vegetativa. Una vez que se dispara el proceso de esporulación y se produce la división celular asimétrica en las primeras etapas, las etapas 1, 2 y 3, ya se establece entonces una célula más pequeña que va a ser el preesporo, que en este caso está representado como un compartimento sombreado de color rosado a la izquierda y abajo, y después el segundo tipo celular con el cual interactúa el preesporo, que es la célula madre, que está esquematizada como un recuadro sombreado de color celeste. Estos dos tipos celulares van a interactuar entre sí y van a determinar entonces en forma cruzada la organización de la activación de factores sigma que van a dirigir la transcripción de distintos grupos de genes. Entonces, fíjense que en la célula madre el primer factor de transcripción que se expresa es el sigma F, y sigma F va a dirigir la transcripción de ciertos genes del cromosoma de Bacillus subtilis, entre los cuales se encuentra otro factor sigma, que es el factor sigma G. Es decir, una vez que se acumula sigma F en la célula del preesporo, va a dar lugar a la expresión más adelante del factor sigma G. Ahora, sin embargo, el factor sigma G
no puede dirigir la transcripción, no puede enviar a la ARN polimerasa porque todavía no está en su forma activa. Entonces, para que se active, se tiene que dar primero que el factor sigma F dirija la transcripción de un gen, que es el gen SPO2R, que le va a permitir a la célula del preesporo transmitir una señal a través de la pared que divide a las dos células, que va a ser captada por una proteína que se expresa desde la célula madre, que es SPO2GA, y entonces esa interacción entre SPO2R en la célula del preesporo y SPO2GA en la célula madre resulta en la transducción de la señal que va a activar un profactor sigma E específico de la célula madre que ya se encuentra disponible en la célula, que ya se expresó en la célula madre, pero que todavía no está funcionalmente activo. ¿Por qué? Porque necesita recibir la señal de OK, de avance, del lado del preesporo. De esa forma, entonces, la entrada en acción del factor sigma F en el preesporo va a dar lugar a la activación del factor sigma E en la célula madre. El factor sigma E en la célula madre actúa como un factor sigma, dirige a la RNA polimerasa a ciertos promotores que son reconocidos por este factor sigma, y entre ellos va a dar lugar a la expresión de otro factor sigma específico de la célula madre, que es el factor sigma K en su forma, digamos, de profactor sigma, es decir, no activo, de precursor. Este factor sigma K tiene que ser activado y va a ser activado otra vez gracias a recibir un estímulo del lado de la célula del preesporo, ¿sí? Entonces, esto lo que permite es que haya una activación secuencial, espacial y temporal de la activación de factores sigma. Como les decía, el factor sigma E que recibió la orden, digamos, de entrar en juego de parte de la célula preesporo, dirige la transcripción ahora de una proteína que se llama SPO3A, que va a ser necesaria para transmitir una señal de avance desde la célula madre hacia el preesporo y que va a permitir la activación del factor sigma G, que era el segundo factor sigma específico del preesporo. Finalmente, el factor sigma G, entre todos los genes que va a activar para permitir el avance en el preesporo, en el proceso de diferenciación celular, bueno, va a activar la transcripción de un gen que va a determinar una proteína que es SPO4R, que va a otra vez actuar para transmitir una señal de avance de OK de vuelta a la célula madre para finalmente activar el pro sigma K y transformarlo en su versión activa, que es el factor sigma K, específico de la célula madre, para avanzar otra vez en la siguiente etapa de expresión de genes. Entonces lo que estamos viendo es que en el proceso de diferenciación celular, los dos tipos celulares que coexisten y están en comunicación química a través de la pared celular, se intercambian señales que actúan como pasaportes, o sea, les permite a cada célula ir avanzando una etapa más en el proceso de diferenciación, y eso se basa específicamente y en última instancia gracias a la activación de formas precursoras de factores sigma que solo se expresan en cada uno de los dos compartimentos en forma diferencial. Esto es, digamos, una ilustración muy clara de lo que significa la diferenciación celular de una bacteria, porque genéticamente tanto el preesporo como la célula madre tienen el mismo potencial genético, tienen el mismo cromosoma, sin embargo están sufriendo una diferente expresión génica que los lleva precisamente a que funcionalmente se comporten de manera diferencial. Bien, en las diapositivas anteriores hice mucho hincapié en que el proceso de diferenciación que lleva a la formación de esporas en Bacillus subtilis
atraviesa una serie de etapas donde es crítica la activación secuencial y espacialmente distinguida de factores sigma. Ahora vamos a volver más al comienzo. ¿Cómo es que se dispara el proceso de esporulación en bacilos subtiles? Y si recordamos, ustedes pueden volver para atrás en las diapositivas, van a ver que cuando se hizo el estudio temporal de la expresión o de la activación de genes en las células en batch, habíamos visto que había una proteína o un promotor de un gen que codifica una proteína que es el que primero se induce en el proceso de esporulación y que de hecho por eso se llama SPO0A. 0 porque es la etapa 0, A el primer gen identificado en este proceso, y resulta que SPO0A es la proteína que se conoce como regulador maestro, regulador global maestro del proceso de esporulación, y es la que va a determinar la toma de decisión de una célula vegetativa para que arranque con el proceso de diferenciación. SPO0A estructuralmente es un regulador de respuesta que se fosforila en un residuo de aspartato conservado de la misma forma que muchos otros reguladores de respuesta de sistemas de dos componentes, pero con la particularidad que en realidad SPO0A es el regulador de respuesta que es el elemento final de un fosforilé, es decir, una cascada compleja de fosforilaciones que estamos viendo esquemáticamente en el diagrama de esta diapositiva. El fosforilé está formado por los elementos que están descritos con texto en negro y el fosforilé se alimenta con la fosforilación a partir de 5 sensores quinasa independientes llamados KINB A, C, D y E, que son típicos sensores de membrana, algunos de los cuales se sabe a qué estímulos responden y otros no, pero sí se sabe que son importantes para inyectar fosforilación en la cascada, y esta cascada está formada por dos proteínas intermediarias de fosforilación que son SPO0F y SPO0B, que sirven para transmitir fósforo finalmente hasta la proteína SPO0A, que, como les decía, estructuralmente es un regulador transcripcional del tipo de los reguladores de respuesta, que una vez que está fosforilado va a activar una serie de promotores y que es un regulador global. Como ven ahí en la diapositiva en el texto, la forma fosforilada activa 40 promotores y reprime otros 80, de manera que indirectamente termina afectando la expresión de unos 400 genes, ¿sí? Por eso es un regulador global y es tan importante y central en el proceso de inducción de la esporulación en Bacillus subtilis. Como les decía entonces, SPO0A recibe fosfato de los 5 sensores quinasa a través de la fosforilación intermedia de SPO0F y SPO0B. Además, SPO0A se autorregula a nivel transcripcional, de manera que cuando se fosforila también activa su propio promotor, de manera de aumentar su concentración. Y lo otro característico que estamos viendo en este diagrama es algo muy importante que tiene que ver con el proceso de esporulación y la forma en la cual se decide la entrada en el proceso, que es que ustedes van a ver que a nivel de SPO0A y de SPO0F, es decir, una de las proteínas intermediarias de fosforilación y la proteína reguladora maestra, hay una serie de proteínas accesorias que regulan negativamente el estado de fosforilación de estas dos proteínas. RAP A, B y E son fosfatasas. Estas fosfatasas desfosforilan SPO0F y lo mismo las fosfatasas SPO0E, GIS-I y RSD, que son fosfatasas que desfosforilan el factor regulador maestro SPO0A. Entonces, ¿cuál es la función de estas fosfatasas? Bueno, la función de estas fosfatasas es mantener al mínimo, bien al mínimo, el nivel intracelular de la forma fosforilada de SPO0A.
¿Y por qué? Bueno, por lo que les comentaba hace unas diapositivas atrás. La decisión de una célula de entrar en el proceso de esporulación pone a la célula en un camino irreversible durante 6 u 8 horas. Entonces, es una decisión que tiene que estar justificada o apoyada en una necesidad real, o mejor dicho, o dicho de otra forma, tiene que estar basada en una cantidad de estímulo que justifique que la célula inicie el proceso de esporulación. Y entonces, para evitar una activación no necesaria, no justificada, debida a fluctuaciones transitorias y mínimas en la actividad de los sensores quinasa, estas fosfatasas lo que se encargan es de interferir con el proceso de fosforilación, de manera que solo se alcancen niveles celulares umbrales de la proteína SPO0A fosforilada si los estímulos que están recibiendo los sensores que alimentan la cascada son lo suficientemente fuertes y duraderos en el tiempo, de manera que se justifique entonces el flujo de fosfato que pueda llegar hasta SPO0A y sobrepasar la actividad de estas fosfatasas. Entonces, estos son como mecanismos biológicos o bioquímicos para asegurar que la activación del proceso de esporulación esté justificado en una cantidad de estímulo importante. Ahora, dentro de la etapa de inducción del proceso de esporulación en Bacillus subtilis hay un rasgo muy interesante que se descubrió hace no tantos años y que es un fenómeno que también ocurre en muchas otras especies bacterianas con otros procesos de diferenciación, que es lo que se conoce como la heterogeneidad celular eh, o, o que está vinculado con una como dice el título, una bimodalidad en la expresión o en la activación del factor de esporulación SPO0A. Como les dije en la diapo anterior, SPO0A es el regulador maestro, es el regulador de respuesta que recibe fosforilación de un fosforrelay formado por varios sensores, con proteínas intermediarias de fosforilación y con fosfatasas que mantienen el nivel de fosforilación muy bajo. Pero la cuestión es que en el cultivo de células de Bacillus subtilis, tanto en medio líquido como en medio sólido, una vez que se induce el proceso de esporulación, esto no le ocurre a todas las células del cultivo, solo le ocurre a una población, a una fracción de las células que están experimentando la entrada en fase estacionaria o la limitación nutricional, el estímulo que sea. Porque con esto lo que les quiero decir es que del 100% de las células que están en un mismo entorno, que están atravesando una situación fisiológica similar, solo va a responder activando el fenómeno de esporulación una subpoblación. ¿Y cuál es la base de esta activación diferencial de algunos grupos de células? Esto se debe a que en sí misma la cantidad o la concentración de este factor SPO0A dentro de la célula tiene una distribución a manera de histograma, ¿sí? Una distribución gaussiana, y entonces hay células que tienen ligeramente mayor concentración de SPO0A que el grueso de las células, y esas células son las que van a estar predispuestas a que cuando empieza a alimentarse el sistema de transducción de señales con fosforilación, las células que tienen una concentración diferencial más alta del factor sigma, perdón, del factor regulador SPO0A, son las que van a inducir el proceso de esporulación, y como se autorregula positivamente, entonces estas células rápidamente van a entrar en un proceso de retroalimentación donde se refuerza la inducción del proceso de esporulación y van a determinar la generación de una población de células que tienen una decisión tomada hacia el proceso de esporulación.
Y eso va a generar dos poblaciones dentro del conjunto de células que están experimentando el mismo estímulo. Células que van a tener una abundante concentración de SPO0A y entonces van a comenzar a expresar los genes de esporulación, y otras que se van a mantener retraídas con un retraso en la entrada en el proceso de esporulación, y eso va a generar entonces dos poblaciones que a su vez se van a perpetuar, porque las células que comienzan a avanzar en el proceso de esporulación empiezan a secretar moléculas que van a inhibir el avance en el proceso de esporulación en aquellas que todavía no ha sido inducido. Entonces, esto va a reforzar la diferenciación ahora, no en la entrada en el proceso de esporulación, sino que va a diferenciar al conjunto de las células que están en el mismo entorno en dos poblaciones: las células que van a avanzar en el proceso de esporulación y las células que no van a avanzar en el proceso de esporulación, ¿sí? Entonces eso va a generar dos poblaciones diferenciales. A su vez, dentro de las células que arrancan el proceso de esporulación, porque superan el umbral de la proteína SPO0A fosforilada, bueno, esas obviamente van a arrancar a avanzar en las etapas citológicas de diferenciación estructural que estuvimos viendo en las primeras diapositivas, ¿sí? Ese subconjunto de células que avanzan con la decisión de esporulación van a sufrir, como vimos antes, el proceso de avance con expresión diferencial de factores sigma en los dos tipos celulares, en distintos tiempos, hasta completar la diferenciación morfológica. Ahora, eso le va a ocurrir, reitero, solo a una fracción de todas las células que están en el entorno donde están siendo cultivadas estas células, ¿sí? Y va a haber otra fracción de células que no van a esporular, ¿sí? Esto se cree que tiene que ver con esta bimodalidad o esta heterogeneidad en la población, en la respuesta a un mismo estímulo. Se cree que es una forma evolutiva de distinguir a las poblaciones y mantener un conjunto de células que no responda a la esporulación, para que en caso de que durante ese lapso que dura la diferenciación de los esporos, que son 6 a 8 horas, si en ese lapso de tiempo hay una mejora en las condiciones nutricionales, entonces las células que no entraron en el proceso de esporulación van a tener una ventaja, porque rápidamente van a poder retomar las condiciones de crecimiento, mientras que las que habían decidido entrar en el proceso de esporulación van a seguir avanzando en ese proceso, entre comillas, como les dije, irreversible, y esas células que están esporulando van a tener una desventaja respecto a las que no entraron en el proceso de esporulación, ante una situación donde mejoran las condiciones temporalmente, ¿sí? Entonces se cree que esta distinción, esta separación entre dos grupos, uno que avanza en el proceso de esporulación y otro que no, en parte tiene que ver con dejar un resguardo de células que puedan rápidamente volver a aprovechar los recursos si mejoran súbitamente, a pesar de que hay otro grupo de células que ya está avanzando en el proceso de diferenciación. La bimodalidad en la expresión genética en relación a la esporulación en Bacillus subtilis se pone de manifiesto o se puede revelar de forma muy clara con experimentos de citometría de flujo de células, es decir, análisis de un conjunto muy grande de células, pero en forma individual, a través de un citómetro que permite medir en forma precisa para cada célula que atraviesa un conducto su nivel de expresión de fusiones reporteras. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo en este esquema es una serie de histogramas que representan la cantidad de células en el eje Y y la intensidad de expresión en el eje X de células en cultivo ante una limitación nutricional de Bacillus subtilis, que llevan en su cromosoma una fusión reportera del promotor del gen SPO2A
unida a GFP. SPO2A es un gen de la etapa 2 del proceso de esporulación, de manera que las células que están expresando esta fusión reportera con intensidad son células en las cuales ya se tomó la decisión de entrar en el proceso de esporulación. Las células que tienen un nivel bajo de expresión de esta fusión indican que no iniciaron el proceso de esporulación. Bueno, en este caso, los 5 histogramas que se ven en forma acumulativa corresponden a células de Bacillus subtilis que, como les decía, llevan en el cromosoma la fusión reportera transcripcional de un gen que ya corresponde al proceso de esporulación, pero además tienen en el cromosoma una copia inducible por IPTG del regulador maestro SPO0A. La base genética de esta célula que se está utilizando en este experimento es un mutante SPO0A, con lo cual para que SPO0A aparezca dentro de la célula hay que inducirlo con IPTG. Por eso, si vemos en la escala de la derecha, vamos a ver que el histograma de células que están expresando GFP corresponde a una concentración de IPTG de 0. Esa célula no ha inducido, digamos, o mejor dicho, no ha sufrido la inducción de la expresión del regulador maestro SPO0A, entonces es como si fuera un mutante SPO0A. Esas células no van a inducir el proceso de esporulación por más que estén en condiciones nutricionales o reciban los estímulos adecuados. Esas células, cuando se las analiza en un citómetro de flujo, generan un histograma de expresión de un gen o de un promotor que es marcador del proceso de esporulación, como es SPO2A. Bueno, genera un histograma de bajo nivel de expresión, donde el promedio se encuentra corrido hacia la izquierda, que es el bajo nivel de intensidad de fluorescencia, o muestra en todo caso el nivel basal de expresión de ese promotor. A medida que se va aumentando la concentración de IPTG en el medio, que corresponde a 50 y 100, por ejemplo, vemos que para esa concentración de IPTG, que corresponde a un cierto nivel de expresión del regulador SPO0A, vemos claramente cómo el grueso de las células que están en esa condición de cultivo y que están experimentando una limitación nutricional, vemos que el histograma o la distribución de células se acomoda ahora a una doble población, porque vemos como dos histogramas claramente separados, uno marcado con la flecha verde que indica la subpoblación de células que tienen un claro nivel alto de expresión del marcador o de la fusión transcripcional SPO2A-GFP, mientras que hay otro conjunto de células que todavía mantienen el mismo nivel bajo de expresión como en el control sin IPTG. Esto quiere decir que para esas concentraciones intracelulares inducidas artificialmente, ¿no?, de SPO0A, de este regulador maestro, para esas concentraciones la población celular se diferencia a su vez, como les comentaba en la diapo anterior, en dos grupos. Células que inician el proceso de esporulación y células que, a pesar de estar en las condiciones ambientales y de recibir los estímulos adecuados, no van a ingresar en el proceso de esporulación, ¿sí? Bueno, esta es una forma artificial de imitar lo que naturalmente ocurre en una población homogénea de Bacillus subtilis, en donde, como les comentaba anteriormente, solo una fracción de las células va a entrar a comprometerse con el proceso de esporulación y otro conjunto de células se va a mantener afuera. Una forma alternativa y complementaria de visualizar lo que estábamos viendo con citometría de flujo en el caso anterior es a través de microscopía de fluorescencia, también recurriendo a células de Bacillus subtilis que llevan fusiones reporteras. En este caso, lo que vemos son fotografías de células en cultivo en condiciones de limitación nutricional, y las células llevan dos fusiones cromosomales. Una que pone de manifiesto la activación del promotor del regulador maestro SPO0A, unido a la proteína fluorescente IFP,
y que recordemos es un promotor que se autorregula, o sea que SPO0A, la proteína SPO0A, el regulador maestro, se retroalimenta positivamente, de manera que en aquellas células en las cuales se inicia el proceso de esporulación, porque se alcanza un umbral de fosforilación de la proteína SPO0A, bueno, SPO0A, el propio promotor de esa proteína, es un es un promotor que se va a activar. Lo cual, en las células que van a entrar en esporulación, podemos verlas como células que tienen más intensidad de expresión de la proteína IFP. Y lo que vamos a ver es que con la segunda fusión cromosomal que tienen estas células, la fusión cromosomal adicional es de SPO2A, es decir, del mismo gen que estábamos viendo en la citometría de flujo. Un gen o un promotor que ya corresponde a células que están en pleno proceso de diferenciación para esporas. Entonces, esta segunda fusión está generada con una proteína fluorescente diferente, de manera que en las mismas células, al mismo campo de observación en el microscopio, se puede visualizar con dos filtros diferentes el nivel de expresión de las dos proteínas fluorescentes, es decir, indirectamente uno puede visualizar el nivel de actividad de los dos promotores en la misma célula. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta fotografía? O en este panel. A la izquierda vemos el campo celular con cientos de células y se está utilizando un filtro para poner de manifiesto la actividad del promotor SPO0A. Aquellas células que se vean con más intensidad en esta fotografía son las células en las cuales el nivel de expresión de este promotor es mayor, ¿sí? Fíjense que en las mismas células, ahora en el panel central, cambiando el filtro para ver el nivel de intensidad de expresión de un promotor que ya es marcador de que el proceso de esporulación comenzó, vamos a ver que a diferencia del primer panel, prácticamente solo se ve una fracción que será 10% de las células que tienen intensidad de fluorescencia. El resto de las células, el grueso de las células, no se ven. Y eso es porque son células en las cuales no comenzó el proceso de esporulación. Entonces, si hacemos ahora la observación conjunta de las células que expresan SPO0A y las células que expresan un gen correspondiente ya al proceso de esporulación, vamos a ver que hay una coincidencia en el sentido de que solo las células que tienen un alto nivel de expresión de SPO0A son las células que comenzaron el proceso de esporulación. En cambio, todas las células que en el primer panel se ven con un color más tenue, indicando que su nivel de expresión de la proteína SPO0A es bajo, bueno, son células que no comenzaron el proceso de esporulación. Entonces, ya se ve cómo se han diferenciado una población genéticamente homogénea en un grupo de células que arrancaron y decidieron comenzar el proceso de esporulación y otras que no. Y otra forma de poner de manifiesto la diferenciación del conjunto de células de Bacillus subtilis entre una población que avanza con el proceso de esporulación y otra población que no, es ahora analizando la expresión simultáneamente de dos fusiones reporteras al microscopio de fluorescencia, una monitoreando un promotor que es indicador del avance en el proceso de esporulación, como estuvimos viendo hasta hace poco, como SPO2A, que en este caso está fusionado a una proteína fluorescente y en las imágenes se ve artificialmente de color rojo, y una segunda fusión reportera cromosomal contenida en las mismas células, que ahora tiene digamos, hace uso de un promotor que es indicador de células que no van a esporular. De hecho, es el promotor de la fosfatasa RAPA, que está fusionada a la proteína IFP y que en estos paneles microfotográficos se van a ver artificialmente como de color verde. Es decir, todas las células que estamos viendo en estos campos microscópicos
contienen en su cromosoma las dos fusiones, ¿sí? Pero se ve muy claramente en la fotografía que está en el panel E que en un mismo campo vamos a ver células que solo están expresando la fusión reportera del promotor SPO2 A, es decir, son células que están en pleno proceso de esporulación, y después hay células que solo se ven de color verde, es decir, que están expresando muy fuertemente el promotor RAP-A y no están expresando SPO2A. Y prácticamente no hay células anaranjadas, es decir, células que expresen ambas proteínas, entonces, ambos promotores. Esto quiere decir que a las 2 horas después que se indujo el proceso de esporulación, por limitación nutricional en todo el conjunto de células de un cultivo, bueno, 2 horas después hay un subconjunto de células que iniciaron el proceso de esporulación y que van a seguir hasta el final, y hay otro subconjunto de células en los cuales no se va a activar el proceso de esporulación, es más, se va a mantener inhibido. Porque RAP-A es una de las fosfatasas que baja el nivel de fosforilación a través del fosforilay, que precisamente activa el proceso de esporulación. Entonces, esta es una evidencia clarísima y contundente de que un conjunto celular, por razones en última instancia que tienen que ver con estocasticidad y características regulatorias de algunos factores, hace que solo una población sea la que perciba el estímulo y avance en respuesta, y haya otra población que se mantenga al margen, ¿sí? Acá fotográficamente se ve muy bien cuáles son las células que están diferenciadas e iniciaron el proceso de esporulación y cuáles no lo van a hacer, ¿sí? A su vez, como les dije, en aquellas células que empezaron el proceso de esporulación, obviamente vendrá luego toda la cascada de eventos temporales y espacialmente diferenciados que vimos al comienzo de esta clase. Ahora, para complicarlo, o más que complicarlo, complejizarlo un poco más, les cuento que además de la diferenciación entre subpoblaciones que esporulan y que no esporulan, y dentro de las que esporulan está la diferenciación morfológica y genética y estructural que ya vimos para las distintas etapas de esporulación. Bueno, además de eso, cuando las células de Bacillus subtilis se las cultiva en medio sólido, aparecen más tipos celulares diferenciados morfológicamente y funcionalmente, y esto es muy ilustrativo porque muestra cómo una población genéticamente homogénea, según los estímulos diferenciales que pueden encontrar en el ambiente, van generando poblaciones celulares diferenciadas para diferentes objetivos. Las cascadas de regulación de cada uno de estos procesos de diferenciación funcionales están muy conocidas y están interconectadas. Estamos hablando específicamente de poblaciones que esporulan, como ya vimos, pero también de poblaciones que van a especializarse para la adquisición de ADN extracelular, es decir, que se van a volver competentes, poblaciones que se van a diferenciar en la producción de material extracelular para mantener a las células cohesionadas en la colonia, células que se van a diferenciar para tener motilidad y poder explorar, y células que se van a diferenciar para la expresión de enzimas extracelulares. Esquemáticamente, en este diagrama que estamos viendo en la diapositiva, son cada uno de los recuadros de distinto color, en donde se ponen de manifiesto las proteínas regulatorias más importantes que permiten la inducción de cada uno de estos morfotipos, o más que nada, bueno, tipos celulares diferentes dentro de una colonia. En algunos de estos casos se establecen poblaciones heterogéneas, es decir, son subgrupos. Aquellas células que van a esporular no son células que van a hacer competencia para incorporar ADN, ni van a producir matriz. Y así son procesos exclusivos. Se obtienen
grupos de células que son heterogéneas en su función y que están cada una de ellas expresando conjuntos de genes diferenciales. Con la ayuda de la microscopía de fluorescencia confocal y las herramientas de las fusiones reporteras entre promotores específicos de cada uno de los tipos celulares y proteínas fluorescentes de diferente color, es que se puede poner de manifiesto de una forma muy ilustrativa, como estamos viendo en este panel, la aparición de distintos tipos celulares, como les estaba diciendo en el caso anterior, en la diapo anterior, en el seno de una colonia en desarrollo en medio sólido de Bacillus subtilis. Entonces ustedes pueden ver en cada uno de estos 4 paneles cómo se puede poner de manifiesto aquellas células que están expresando genes a través de fusiones de su promotor a proteína fluorescente azul, por ejemplo, y así vemos arriba a la izquierda las células que se están diferenciando para expresar flagelos. Debajo estamos viendo las células que están induciendo ya genes avanzados en el proceso de esporulación, ¿sí? Donde ya se formó el preesporo, y eso se ve de color verde, con una fusión reportera de un gen de esa etapa. Arriba a la derecha lo que estamos viendo son células que se dedican a la producción de matriz extracelular o de polímeros extracelulares para mantener a las células cohesivas. Y por último, abajo a la derecha, vemos células en donde se activó los operones vinculados a la adquisición de ADN extracelular, es decir, los genes de competencia, que se ven gracias a la expresión de una proteína de color amarillo, fusionada a un promotor específico, ¿no? El promotor COMQ. Entonces, acá lo que estamos viendo, fíjense que la característica es la misma en esta colonia de Bacillus subtilis, donde todas, perdonen que insista con esto, pero todas las células son genéticamente idénticas, clonales, y sin embargo vemos que en distintas zonas de la microcolonia hay una diferenciación de células que se especializan para distintas funciones y donde se pone de manifiesto por la expresión diferencial de genes asociados a esas funciones. Y se ve claramente que estas diferenciaciones ocurren en una fracción de las células que están conviviendo y coexistiendo en el mismo espacio. Esto es una de las formas más ilustrativas de ver procesos de diferenciación en bacterias. Y para terminar con esta primera parte y toda la descripción de las distintas formas de diferenciación que experimenta una bacteria como Bacillus subtilis, quería trasladar lo último que les había mostrado ya al contexto de una estructura tridimensional de una colonia desarrollada en medio sólido, en agar. Vemos en esta imagen, en la parte superior, el aspecto de una macrocolonia que se ha desarrollado a lo largo de varios días en una superficie agarizada. Vemos que es una colonia que tiene heterogeneidad, tiene rugosidad. Si esa colonia, a ver, lo que se hizo acá es embeber esta colonia en un material polimérico de manera de poder, una vez solidificado, rigidizado, poder hacer cortes como si fuera el corte de un tejido animal o de un tejido vegetal cuando se hacen preparados para microscopía, ¿no? Con el tejido, entre comillas, congelado, de manera de mantener la estructura. Bueno, acá lo que se hace es embeber a la macrocolonia y realizar cortes transversales, como se ve en el esquema de arriba a la derecha, de manera que luego cuando se vea el microscopio de fluorescencia, porque las células que estaban formando parte de esta macrocolonia son células, como veíamos en la diapo anterior, que contienen varias funciones reporteras cromosomales con genes que ponen de manifiesto distintos fenómenos de diferenciación. Entonces, cuando se corta el microscopio en forma transversal una sección de la colonia,
y se lo observa al microscopio de fluorescencia con filtros que permiten poner de manifiesto las distintas fusiones reporteras, lo que vamos a ver en los dos paneles inferiores, el central y el que está bien al pie de la figura, es de un corte transversal de la colonia, en donde corresponde la parte inferior de cada fotografía a la zona de la colonia donde las células están en contacto con el agar. El borde superior de la fotografía corresponde a las células que están en contacto con la interfaz gaseosa, con el aire en la colonia, y hacia la izquierda de la fotografía serían las zonas que están en el borde de la colonia, y hacia el centro, hacia la derecha de las dos fotografías, tenemos las células que están más ubicadas hacia el centro de la colonia. Entonces, ahora cuando vamos a la expresión de las fusiones reporteras en estos grupos celulares, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en el panel central, las células que están más cerca de la base del medio sólido, o sea, a la base de la macrocolonia, que están en contacto más directo con la superficie agarizada, son las células que están preferentemente expresando el promotor que indica la diferenciación hacia células flageladas. Mientras que el resto de las células se ven grises porque no están expresando ese promotor. Y hay un grupo de células más en la parte central de la colonia y en la parte superior de la colonia que están expresando una fusión reportera de color naranja que corresponde a células que ya decidieron entrar en el proceso de esporulación. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí, en esa macrocolonia, tienen una distinción en el comportamiento de las células espacial de células que son todas genéticamente idénticas, pero que aquellas que están ubicadas más cerca de la superficie agarizada están expresando genes de motilidad, mientras que aquellas células que están más alejadas y más en el centro de la colonia, son las más viejas, podemos decir, y más en contacto con la fase gaseosa, son las células que indujeron el proceso de esporulación. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo mismo que veíamos en cultivo líquido antes, que hay grupos de células que se comprometen a distintas tareas. Bueno, esto lo estamos viendo también en el contexto de una macrocolonia. Lo mismo pasa en el panel inferior cuando ahora se analiza otro promotor que tiene que ver con la producción de material polimérico extracelular para mantener a las células cohesionadas en esta colonia, y eso se pone de manifiesto con un promotor que expresa una proteína de color roja, fluorescencia roja, y que pone de manifiesto promotores para la expresión de material polimérico extracelular. Y lo que se ve muy claramente es que esas células son una fracción importante de todas las células de la colonia, pero están ubicadas en las zonas más jóvenes de la colonia y en la zona más en contacto con el agar, mientras que aquellas células que nuevamente se encuentran expuestas a la atmósfera y en las zonas más viejas de la colonia son las células que están expresando un promotor correspondiente al proceso de esporulación. Nuevamente se pone de manifiesto con otro juego de promotores cómo hay una división de funciones en el conjunto de la población, con células que se encargan en este caso de producir material polimérico para mantener la cohesión de la macrocolonia, y otras células que van a generar células resistentes para estar preparadas para resistir por más tiempo. Son las células que esporulan. Bueno, llegamos al final entonces de esta primera parte de la unidad 7, que recordemos que tiene que ver con procesos de diferenciación celular en bacterias. Al comienzo hice una breve introducción mostrándole algunos ejemplos de modelos muy estudiados de diferenciación celular, y gran parte de la clase la dediqué a ver las bases moleculares del proceso de formación de esporas en Bacillus subtilis, con el rol de los factores sigma en las cascadas diferenciales de activación de genes. Después vimos
cómo se toma la decisión en esas células que entran en el proceso de esporulación en relación al sistema de fosforilación eh, que termina en la activación de la proteína ASPO0A. Y después vimos algunos rasgos que tienen que ver con la heterogeneidad celular típica de muchas especies bacterianas, en donde hay división en las funciones de las células en una población que es genéticamente homogénea. Bueno, en la próxima parte, en la segunda parte, vamos a ver otros ejemplos de diferenciación celular y vamos a terminar dedicándole buena parte también a las biopelículas como modelo de diferenciación celular en bacterias y cuáles son sus implicancias. De hecho, les adelanto que esto que estamos viendo en esta diapositiva en particular para Bacillus subtilis termina siendo una biopelícula, o sea, una macrocolonia desarrollada sobre una superficie es una biopelícula y donde es característico que haya subgrupos celulares que tienen diferentes funciones. Bueno, lo vamos a ver en la próxima parte.